think as any mother would be, she was absolutely over the moon. And actually we had quite an awkward situation because I knew. ¿Qué secreto es tan devastador como para que un futuro rey se lo oculte a su propia esposa en una carta? Catalina está a punto de descubrir una verdad que no solo rompe su matrimonio, sino que amenaza con hacer temblar los cimientos de la corona misma. El descubrimiento no fue un accidente, fue una inevitabilidad. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Durante semanas, un frío calculado se había apoderado de los pasillos de su hogar en Kensington, un silencio que zumbaba con algo invisible, como la quietud opresiva antes de que la tormenta rompa. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado. Guillermo, el heredero al trono, el hombre destinado a ser rey, se había convertido en un espectro dentro de su propia vida, una sombra que se movía a través de los salones dorados. Sus sonrisas eran ensayadas con precisión militar. Sus conversaciones, un guión recitado para mantener la frágil fachada de la perfección real. Pero Catalina, la mujer que había pasado más de una década estudiando el complejo lenguaje no verbal de la monarquía, sabía leer el aire, y el aire estaba envenenado, sabía, con la intuición de una mujer que ha aprendido que las verdades más peligrosas nunca se dicen en voz alta, que algo estaba fundamentalmente roto. Aquella mañana, mientras realizaba el ritual de ordenar el estudio de su esposo, un santuario de poder y tradición, con el penetrante olor a cuero viejo y a historia encuadernada, sus ojos se posaron sobre un objeto que no pertenecía. No era un documento de estado sellado con el escudo real, ni un informe confidencial de la caja de lectura. Era un sobre de color crema, formal y pesado, escondido con una deliberación casi torpe bajo un pesado libro de fotografía sobre los paisajes de Balmoral. Y en el anverso, escrito con la caligrafía precisa y controlada de Guillermo, estaba su propio nombre, Catalina. No era una nota dejada a la vista con afecto, era un secreto sepultado. El corazón de la princesa comenzó a latir con una violencia primigenia, la respuesta instintiva al peligro antes de que la mente consciente haya procesado siquiera la amenaza. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué su esposo, el hombre que compartía su vida, su cama y su destino, le escribiría una carta solo para ocultarla de esta manera? ¿Qué verdad era tan terrible, tan corrosiva, que no podía ser pronunciada en voz alta, sino que debía ser confinada a la fría prisión de la tinta y el papel, y luego enterrada en las sombras de su propio escritorio? Cada momento de su vida está contabilizado, excepto este. Con dedos que temblaban ligeramente, levantó el sobre. El papel era grueso, costoso, el tipo de material reservado para anuncios de importancia capital. El sello de cera real, aún intacto, parecía mirarla con arrogancia. Era un artefacto del silencio, un testimonio físico de una verdad que Guillermo no se atrevía a enfrentar. En ese instante, Catalina comprendió, con una claridad que helaba la sangre, que no sostenía una simple carta de amor o una disculpa. Sostenía el detonador de una crisis, una revelación que podría no solo destruir su matrimonio, sino también trastocar la delicada estabilidad de la monarquía misma, una institución ya marcada por las cicatrices de secretos pasados. El fantasma de Diana pareció susurrar una advertencia en la silenciosa habitación. La historia, al parecer, tenía una forma brutal de repetirse. Se movió como en un sueño hacia el pequeño sillón junto a la ventana, el mismo lugar donde, en una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona, Guillermo le había propuesto matrimonio en una tarde lluviosa. El sobre reposaba en su regazo, pesado como una lápida, una bomba de tiempo con el fusible ya encendido. Sus dedos, casi sin voluntad propia, trazaron su nombre, siguiendo los bucles y las líneas familiares de la escritura de su esposo. Cada curva era un recordatorio de una intimidad que ahora se sentía profanada, una falsificación. Sabía, con una certeza visceral, que residía más allá del pensamiento racional, que una vez que rompiera ese sello, nada volvería a ser igual. La línea de tiempo de su vida no solo tendría agujeros, tendría heridas. Su existencia se dividiría irrevocablemente en un antes y un después. Las lágrimas llegaron antes que las palabras, una emboscada de su propio cuerpo.
La sorprendieron, llegando sin ser invitadas, empañando su visión mientras miraba el sobre sin abrir. Su cuerpo parecía comprender la magnitud de la traición antes de que su mente pudiera procesarla por completo. No lloraba por lo que sabía, sino por la inminente pérdida de todo lo que creía saber. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La simple existencia de la carta era, en sí misma, una traición. No era un rumor, no era un susurro de un informante del palacio, era una prueba tangible. Guillermo había elegido el secreto sobre la confianza, el silencio calculado sobre la vulnerable intimidad de una sociedad. Había construido un muro invisible entre ellos, ladrillo a ladrillo, con cada día que pasaba. Y este sobre era la primera piedra que ella podía ver y tocar. Una parte de ella, la parte que anhelaba la paz de la ignorancia, quería devolverlo a su escondite, fingir que nunca lo había visto, preservar lo que quedaba de su mundo por un poco más de tiempo. Pero el conocimiento, una vez adquirido, es una carga imposible de soltar. El no saber se había vuelto más insoportable que cualquier verdad que pudiera contener. Con un movimiento que pareció resonar en el silencio absoluto de la habitación, deslizó su pulgar bajo el borde del sobre. El sello de cera se rompió con un sonido suave y definitivo, un chasquido que marcó el fin de una era. Adentro, varias páginas dobladas esperaban. Solo papel y tinta. ¿Cómo algo tan simple podía tener el poder de hacer añicos un mundo entero? La primera línea saltó de la página, fría y distante, a pesar de las palabras. Mi queridísima Catalina, comenzaba. Esas 3 palabras, que una vez le habrían provocado un calor familiar, ahora se sentían como la más helada de las mentiras, como un insulto. Eran el preámbulo clínico de una verdad que él había decidido unilateralmente que ella no merecía conocer, una verdad que había sido juzgada demasiado peligrosa para su delicada comprensión. Era el lenguaje de la institución, no el de un esposo. Y en ese instante supo que estaba a punto de leer no una confesión, sino una sentencia. Mientras Catalina sostenía la llave de su devastación, la noche anterior, Guillermo yacía despierto en la opulenta oscuridad de su dormitorio, prisionero de su propia conciencia. El sueño se había convertido en un extraño para él, un lujo inalcanzable. Su mente, atrapada en un bucle de tortura, giraba sin cesar alrededor de un único y terrible pensamiento. La carta todavía existía. Era una bomba sin detonar que él mismo había fabricado. La había escrito hacía meses, en un momento de pánico y confusión, cuando el peso aplastante de la corona amenazaba con quebrarlo. La presión no era solo el deber, era el miedo a repetir la historia. La había sellado, la había dirigido a su esposa con una mano temblorosa y luego, en un acto de cobardía que ahora lo consumía como un veneno lento, la había escondido. Se había dicho a sí mismo que necesitaba tiempo, que encontraría el momento adecuado según el protocolo Windsor para manejar la crisis. Pero el tiempo solo había hecho que la culpa creciera como una enfermedad maligna en las entrañas de su matrimonio. «¿Por qué no la quemé?», susurró en la quietud de la noche, las palabras ahogadas por el peso del brocado y la seda. Su mente lo transportó de vuelta a ese día. Recordaba la lluvia incesante golpeando contra los cristales del palacio, un telón de fondo gris y desolador para la desesperación que sentía. Sentado en su escritorio, las palabras habían brotado de él en un torrente de miedo y arrepentimiento. Había escrito sobre reuniones con figuras sombrías del círculo de confianza, hombres que operaban en las periferias del poder y de las que Catalina no sabía nada. Había detallado decisiones financieras tomadas a sus espaldas, un camino peligroso que había comenzado a recorrer antes de darse cuenta de que conducía a un precipicio. No era una simple confesión de errores. Era el testimonio escalofriante de una vida secreta, una que corría paralela a la que habían construido juntos. Pero el núcleo del secreto no era meramente monetario, era una cuestión de legado, era una cuestión de sangre. En su intento desesperado por corregir un error financiero, había puesto en riesgo algo mucho más sagrado, activos vinculados directamente a la herencia de su madre. Era un intento desesperado por evitar un escándalo que, de salir a la luz, mancharía no solo su reputación,
sino la memoria sagrada que había jurado proteger, el legado de Diana, la mujer que no pudieron proteger. Había actuado solo, creyendo que la protegía al estilo de la firma, manejando la crisis en silencio. Pero en su lugar, la había atrapado en la misma jaula dorada de ignorancia que su madre tanto había odiado. El sobre se convirtió en el símbolo de su fracaso, no solo como esposo, sino como guardián de la verdad. El pasado había regresado, no como un recuerdo, sino como una orden. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás, ahora regresaba para juzgarlo, no en los titulares, sino en la tinta de una carta que nunca debió escribir. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, casi irrespirable, mientras Catalina continuaba leyendo. Cada frase aterrizaba como un golpe físico, robándole el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Guillermo escribía sobre inversiones fallidas, sobre deudas ocultas a la institución, sobre el riesgo calculado que había asumido para proteger el patrimonio. Pero la verdadera traición no estaba en las cifras frías y distantes, sino en la brutal exclusión. Había tomado decisiones monumentales sobre su futuro compartido sin consultarla, sin incluirla, tratándola no como a una compañera y futura reina consorte, sino como a una figura decorativa, un activo de la corona que debía ser resguardado de las duras realidades del poder. La había colocado en una jaula dorada de ignorancia, pero fue el tercer párrafo el que hizo que la habitación girara violentamente. Allí, con una claridad clínica y brutal, Guillermo confesaba el verdadero motivo, el pecado original. Las malas inversiones no eran un simple error de juicio. Estaban intrínsecamente vinculadas a un intento desesperado por comprar el silencio. El silencio sobre un escándalo que se remontaba a los últimos y turbulentos años de vida de Diana. Un secreto que la firma había enterrado bajo capas de protocolo y tiempo y que ahora amenazaba con resurgir como un espectro vengativo. Guillermo, en su pánico por evitar que la historia se repitiera, por proteger a su familia del tipo de persecución mediática que destruyó a su madre, había caído en la misma trampa de secretos y mentiras que definió la tragedia de ella. «¿Cómo pudiste?», susurró Catalina a la habitación vacía, las palabras ahogadas por la conmoción. La revelación no solo rompía su matrimonio, reescribía la historia sagrada que ella creía conocer. El cuento de hadas era una mentira, una elaborada producción teatral, y el palacio, el director que movía los hilos. El shock inicial, frío y paralizante, dio paso a una furia ardiente, pero debajo de todo, un dolor devastador, puro y absoluto, la consumió. Las páginas se deslizaron de sus dedos y cayeron al suelo como hojas muertas. Sus piernas cedieron, se derrumbó, su cuerpo se acurrucó sobre sí mismo, mientras sollozos desgarradores, primarios, la sacudían desde lo más profundo de su ser. No era solo el llanto de una esposa traicionada, era el lamento por una verdad mucho más profunda, mucho más profana. Guillermo no solo le había mentido a ella, había usado el legado de Diana, la mujer, cuyo fantasma aún dicta las reglas no escritas del palacio como justificación para una traición. Había profanado la memoria de la mujer que no pudieron proteger, convirtiendo su tragedia en una excusa para sus propias mentiras. En el suelo del estudio, rodeada de las ruinas de su confianza, Catalina lloró por la verdad escrita en tinta, una verdad que demostraba, de una vez por todas, que los fantasmas de Windsor nunca descansan. Simplemente esperan su momento para volver a reclamar lo que es suyo. Y esta vez, la deuda se pagaría con la confianza de una futura reina. Minutos, o quizás horas, pasaron en el suelo frío del estudio. El tiempo perdió su significado, disuelto en un torrente de dolor. Pero entonces, lentamente, dolorosamente, algo cambió dentro de Catalina. Debajo de las capas de dolor y de ira incandescente, emergió un núcleo de acero que no sabía que poseía. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez, la historia se negaba a morir. Ella no se quedaría derrumbada en ese suelo, un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. No permitiría que esto la destruyera por completo. Se levantó, sus movimientos al principio temblorosos, pero luego cada vez más decididos. Su reflejo en el cristal oscuro de la ventana le devolvió la imagen de alguien que apenas reconocía,
ojos rojos e hinchados, el rostro manchado de lágrimas, pero con una ferocidad helada en la mirada que no estaba allí antes. Era la mirada de una reina que acababa de declarar una guerra silenciosa. Con un cuidado deliberado, casi ritual, recogió las páginas esparcidas por el suelo, las alisó, las ordenó, las dobló con una precisión milimétrica, cada pliegue afilado y limpio, como si estuviera preparando un documento de Estado. Luego, presionó la carta contra su pecho, sosteniéndola no como una herida, sino como una prueba, la evidencia de un crimen, no solo contra el matrimonio, sino contra la confianza misma sobre la que se asienta la corona. Se acercó a la ventana y miró los jardines impecablemente cuidados. El mundo continuaba su existencia ordinaria mientras el suyo se desmoronaba, y entonces lo oyó. Pasos en el pasillo, el ritmo familiar y seguro de la caminata de Guillermo. Él venía, el hombre que escribió esas palabras, que ocultó esta verdad, que le rompió el corazón con tinta y papel, estaba a punto de cruzar esa puerta para enfrentarse a las consecuencias. Catalina se giró para encararlo, una estatua de resolución. La carta todavía presionada contra su corazón, un escudo y un arma al mismo tiempo. Sus lágrimas se habían detenido, su respiración se había estabilizado, profunda y controlada. Cuando la puerta se abrió y Guillermo entró, con el rostro pálido de pavor al verla de pie, esperándolo, ella lo miró directamente a los ojos. En ese momento no era solo Catalina, la esposa traicionada, era la futura reina consorte de Inglaterra, una mujer que acababa de descubrir que los cimientos de su vida y de la monarquía misma estaban construidos sobre un lecho de mentiras y secretos dinásticos. Una mujer que ahora comprendía el verdadero significado del poder. Su voz, cuando habló, no tembló en absoluto. Era fría, clara y resonaba con una autoridad que él nunca antes había escuchado. «Tenemos que hablar», dijo. No era una petición. Era una orden real. El juicio estaba a punto de comenzar, y en esta sala solo había un juez. El estudio, antes un refugio de calma y orden, se había transformado en un tribunal improvisado. El aire era denso, no de celebración, sino frío, controlado, calculado. No había jurado, solo dos almas en un enfrentamiento silencioso. Guillermo entró en la habitación como un hombre que camina hacia su propia ejecución. Vio a Catalina de pie junto a la ventana, recortada por la dura luz de la mañana, pareciendo casi una aparición, una figura etérea de juicio. Pero no había nada suave en su postura. Estaba rígida, cada músculo tenso, sosteniendo la carta contra su pecho como un escudo forjado en la traición. «Catalina, yo», comenzó él, la palabra rota, desprovista de su habitual seguridad. «No», lo interrumpió ella, sus palabras cortantes como el cristal. «No digas mi nombre así, como si todavía tuvieras el derecho de hablarme con afecto. Ese privilegio ha sido revocado». Sostuvo la carta en alto, un gesto que era a la vez una acusación y una sentencia. «¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿O ibas a dejarme vivir en la ignorancia para siempre, sonriendo para las cámaras, creyendo en un matrimonio que no existía?» El dolor puro en su voz rompió algo dentro de él. «Nunca quise que te enteraras de esta manera», dijo, las palabras sonando huecas, ensayadas, vacías de significado real. «Nunca quisiste que me enterara en absoluto», replicó ella, su voz ganando fuerza. «Esa es la verdad. ¿No es así, Guillermo? Hiciste una elección consciente, un movimiento estratégico para mantenerme en la oscuridad, para manejarme». Él no podía negarlo. Era una verdad tan ineludible como la corona misma. «Por favor, déjame explicar», suplicó, dando un paso instintivo hacia ella. Se detuvo en seco cuando ella retrocedió físicamente, creando un abismo infranqueable entre ellos. «Entonces, explica», dijo Catalina, y por primera vez su voz tembló, no por debilidad, sino por la furia contenida. «Explica por qué tomaste decisiones sobre nuestra vida, nuestro futuro, sin incluirme. Explica por qué pensaste que la mentira era una estrategia mejor que confiar en mí con la verdad. Y explícame». Su voz se quebró en un susurro peligroso. «¿Por qué tuve que descubrir, de esta manera, que el legado de tu madre, la mujer a la que dices honrar,
Se estaba utilizando para justificar secretos que podrían destruirnos. La pregunta lo desarmó por completo. Esto ya no era una disputa familiar, esto era una violación del protocolo más sagrado de la corona. No se trataba solo de su matrimonio, se trataba de la profanación de un icono, del fantasma que aún rondaba esos pasillos. La sala se convirtió en un consejo silencioso, donde el destino de su futuro juntos, y quizás el de la monarquía misma, pendía del hilo más fino. La confianza debe ganarse, y una vez rota, su restauración es casi imposible. Él lo sabía, y sabía que acababa de cometer el pecado imperdonable. Las palabras brotaron de Guillermo, desordenadas y desesperadas, una confesión caótica frente a la calma glacial de su jueza. Le habló de los problemas financieros, sí, pero los enmarcó no como errores personales, sino como batallas libradas bajo la presión implacable de la corona. Explicó cómo el descubrimiento de ese antiguo secreto de Diana, un detalle que la institución creía enterrado para siempre bajo el peso de la historia oficial, lo había aterrorizado. Temía que la prensa, los enemigos de la monarquía, lo usaran para lanzar un nuevo y brutal ataque, para revivir el dolor y el caos que definieron su infancia, una herida que nunca había sanado. Pensé que podía resolverlo todo antes de que tuvieras que preocuparte, dijo, con la voz rota por el peso de su propia justificación. Pensé que te estaba protegiendo al manejarlo solo, como se supone que debe hacerlo un Windsor. Estaba equivocado. Sé que estaba equivocado. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, una muestra de vulnerabilidad que rara vez se permitía. Escribí esa carta en un momento de pánico absoluto. El pasado regresó como una orden, no como un recuerdo. Quería que supieras la verdad si algo me pasaba, pero fui demasiado cobarde para decírtelo mientras aún intentaba arreglarlo. ¿Arreglarlo? La voz de Catalina era afilada, cortante, desprovista de toda compasión. No puedes arreglar la traición, Guillermo. No puedes deshacer meses de mentiras con una confesión forzada. Cada vez que me mirabas y sonreías mientras guardabas estos secretos, cada vez que sostenías mi mano en público, elegías la mentira sobre mí, sobre nosotros. Lo sé, susurró él, la palabra apenas audible, y me odio por eso. Me odio por haberte herido. Odio haberte hecho dudar de todo lo que hay entre nosotros. Daría cualquier cosa, por retractarme, por tomar decisiones diferentes, pero no puedo. Se dejó caer en una silla, su cuerpo, normalmente erguido con disciplina militar, finalmente cediendo. Su cuerpo temblaba con la fuerza de su llanto contenido. Toda la culpa, el miedo y el arrepentimiento que había compartimentado durante meses se desbordaron de una vez. Lo siento, dijo entre sollozos. Sé que no es suficiente. Sé que lo siento no arregla nada, pero lo siento terrible y profundamente, Catalina. Merecías honestidad, y te di mentiras. Merecías una sociedad, y te excluí. Merecías mucho más de lo que te di. Catalina permaneció inmóvil, observándolo desmoronarse con una distancia clínica. Su rostro era una máscara impasible, pero en su interior la batalla se libraba con furia. El dolor y la ira luchaban contra algo más suave, un eco del amor que sentía, un sentimiento que ahora luchaba con todas sus fuerzas por suprimir. No llora en voz alta, promete en silencio. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Y él había fallado en la más fundamental de todas. Tienes razón, dijo finalmente Catalina, su voz tranquila pero firme, desprovista de la tormenta que rugía en su interior. Pedir perdón no es suficiente. Es una formalidad, un gesto vacío ante la magnitud de la devastación. No deshace el daño. No reconstruye la confianza que ha sido pulverizada. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Ese era un protocolo no escrito, más antiguo y poderoso que cualquier decreto real firmado en Buckingham. Había sido testigo de cómo la falta de confianza, como un ácido, había corroído las relaciones dentro de la familia durante generaciones. Ahora, el veneno estaba en su propia casa, en su propio matrimonio. No me hace olvidar, continuó, cada palabra medida y afilada, que la persona que más amaba en el mundo me miraba a los ojos todos los días mientras ocultaba algo tan grande, algo que redefinía todo lo que éramos. Con un movimiento deliberado, dobló la carta con cuidado
y la colocó sobre el pulido escritorio de caoba, justo en el centro, entre ellos. No la guardó, no la rompió, la dejó allí, un monumento a todo lo que se había roto, una reliquia de la traición. «Necesito tiempo», dijo, las palabras resonando con una finalidad escalofriante. «Necesito espacio para pensar en lo que esto significa, en lo que quiero, en si es posible recuperarnos de esto. O si siquiera quiero hacerlo». Comenzó a caminar hacia la puerta, sus movimientos medidos y controlados, como si temiera hacerse añicos si se movía demasiado rápido. Al pasar junto a él, Guillermo extendió la mano instintivamente, un reflejo desesperado por retenerla, pero ella se apartó con un movimiento casi imperceptible, un retroceso que fue más elocuente que cualquier grito. «Catalina, por favor». Su voz era un ruego desesperado. Ella se detuvo en el umbral, su espalda todavía hacia él, una barrera infranqueable. «Pasaste meses tomando decisiones sin mí, actuando como mi guardián en lugar de mi compañero. Ahora es mi turno de decidir algo sin ti». Y entonces se fue, dejando a Guillermo solo en una habitación que de repente se sentía vasta, fría y vacía. La puerta se cerró, no con un portazo de ira, sino con un suave y definitivo clic que resonó como una sentencia de exilio. No era un exilio físico a una casa de campo como Rey Milhouse, era algo mucho peor. La confianza, el alma de su unión, había sido desterrada de su hogar, y mientras miraba la carta solitaria en el escritorio, por primera vez, no sabía si alguna vez encontraría el camino de regreso. La monarquía había sido protegida, quizás, pero su paz y su futuro acababan de ser rotos en pedazos. Catalina se movía por la casa como un fantasma, viendo los pasillos familiares a través de un velo de dolor. Su cuerpo operaba en piloto automático mientras su mente giraba en un torbellino de revelaciones devastadoras. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Necesitaba estar en cualquier lugar menos en esa sofocante jaula dorada con sus promesas rotas. Las puertas del jardín se abrieron y salió a la luz del sol de la mañana, que se sentía casi como una ofensa en su alegría indiferente. ¿Cómo se atrevía el mundo a ser hermoso cuando todo dentro de ella se sentía destrozado? Caminó por los senderos familiares sin una dirección consciente. Sus pies, conociendo el camino de innumerables paseos anteriores, realizados en estados emocionales vastamente diferentes. La grava crujía bajo sus zapatos, un pequeño sonido que de alguna manera la anclaba, recordándole que todavía existía en el espacio físico, incluso cuando su mundo interno había sido demolido. El banco bajo el viejo roble la atrajo, como siempre lo hacía. Allí se había sentado con Guillermo, en los primeros días de un amor que ahora parecía una ficción. El jardín era su santuario, un lugar fuera de los muros opresivos del protocolo del palacio. Aquí, bajo el mismo árbol donde había soñado con un futuro, ahora tenía que decidir si ese futuro todavía existía o si había sido una ilusión desde el principio. Su mente comenzó a reproducir su historia como una película que no podía detener. Cada recuerdo feliz ahora estaba contaminado, ensombrecido por la duda. ¿En cuántos de esos momentos de aparente intimidad él estaba representando un papel, llevando la pesada carga de sus secretos mientras le sonreía? La pregunta fundamental no era si podía perdonar la mentira financiera. La monarquía había sobrevivido a escándalos peores. La pregunta era si podía perdonar la violación fundamental de su pacto. Él no solo la había excluido de una decisión, la había excluido de su vida, convirtiéndola en una extraña bajo su propio techo, una consorte, pero no una compañera. Una resolución silenciosa comenzó a formarse en su pecho. No una respuesta, sino un marco para encontrar una. Su elección no se basaría en la apariencia, ni en el deber, ni en la expectativa de la corona. Diana había usado la amabilidad para resistir. Catalina la usaría para liderar su propia vida. Su decisión sería para ella. Y para tomar esa decisión, necesitaba la verdad completa, no la versión editada y sancionada por el palacio que contenía la carta. Necesitaba escucharlo todo, cada detalle incómodo, cada nombre susurrado, cada compromiso hecho en las sombras. Solo entonces podría saber qué podría ser posible,
Ya no era la mujer que había confiado ciegamente, la joven que creía en los cuentos de hadas. Esa versión de sí misma había muerto en el suelo del estudio. En su lugar se encontraba alguien más duro, alguien que había sido quebrantada y ahora estaba aprendiendo a existir en pedazos, cada uno más afilado y peligroso que el anterior. Catalina regresó a la casa, cada paso deliberado, cada movimiento imbuido de un nuevo peso. La conmoción inicial, la ola de dolor que la había hecho colapsar, se había retirado, dejando atrás algo más duro y duradero, como el lecho de roca después de una inundación. Encontró a Guillermo todavía en el estudio, una figura disminuida, un rey esperando su veredicto en un reino de un solo súbdito. Entró y se sentó frente a él, no en el sillón de la intimidad compartida, sino en la silla rígida frente al escritorio. Una posición de poder. La atmósfera ya no era de confrontación marital, sino de una tensa negociación diplomática. El silencio entre ellos era un campo de batalla. He estado pensando, dijo finalmente, su voz firme, sin rastro de las lágrimas de antes. Tengo preguntas, no especulaciones ni medias verdades. Y necesito honestidad completa, Guillermo. No la versión de la verdad que crees que puedo manejar, ni la versión que tus asesores te han dicho que es segura, sino la verdad, completa y sin adornos. ¿Puedes darme eso? Sí, respondió él. Su voz ronca, apenas un susurro. Sí, puedo. Lo haré. Cualquier cosa que necesites saber, te la diré. Y así lo hizo. Durante la siguiente hora, el estudio se convirtió en una sala de interrogatorios. Catalina, con una precisión quirúrgica, diseccionó la anatomía de su mentira. Preguntó. Y Guillermo respondió. Él detalló las reuniones, los nombres, las fechas, los momentos exactos en que eligió la ocultación sobre la honestidad. Le habló del miedo paralizante a fallar, no solo como hombre, sino como futuro rey, y la vergüenza tóxica que lo había mantenido en silencio, incluso cuando el silencio mismo se convirtió en otra forma de traición. ¿Por qué no confiaste en mí?, preguntó ella finalmente, la pregunta más simple y la más devastadora de todas. Eso es a lo que sigo volviendo. Se supone que somos socios. ¿Pensaste que era demasiado débil para manejarlo? ¿Demasiado frágil? No, dijo él, inclinándose hacia adelante, desesperado porque entendiera esta parte. Al menos, nunca eso. Eres la persona más fuerte que conozco. No te lo dije porque estaba avergonzado, porque había fracasado y no podía soportar que me vieras así. Pensé que si podía arreglarlo en silencio, nunca tendrías que saber que había fallado tan estrepitosamente. Pero así no es como funciona un matrimonio, Guillermo, dijo ella, su voz suave a pesar de la dura verdad de sus palabras. No somos una corporación. Se supone que debemos enfrentar las dificultades juntos. Tu vergüenza te mantuvo aislado a ti, pero también me aisló a mí de algo que afectaba nuestras vidas, nuestro futuro. Un largo silencio llenó la habitación antes de que ella dictara sus términos, estableciendo un nuevo protocolo, no dictado por Windsor, sino nacido del dolor y la necesidad. No sé si puedo volver a confiar en ti como antes, admitió, y las palabras cayeron con un peso inmenso. Ese tipo de confianza ciega, donde crees completamente en la honestidad de alguien, donde nunca cuestionas ni dudas, creo que se ha ido para siempre. Pero, hizo una pausa, quizás sea posible un tipo diferente de confianza, una que es más consciente, más cuidadosa, pero también más honesta, porque no asume la perfección de ninguno de los dos. Era la única salida del abismo, una frágil y peligrosa. Una minúscula chispa de esperanza, cautelosa y frágil, se encendió en el pecho de Guillermo. No era alivio, ni perdón. Era simplemente la posibilidad de un camino a seguir, por arduo que fuera. ¿Cómo es eso?, preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de que cualquier sonido más fuerte pudiera extinguir esa pequeña llama. No lo sé todavía, admitió Catalina, y su honestidad era tan brutal como su ira anterior. Pero creo que comienza con límites. Contigo siendo honesto incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. Conmigo, pudiendo hacer preguntas sin sentir que estoy siendo desconfiada o paranoica. Con ambos, aceptando que la reconstrucción lleva tiempo y que algunos días serán más duros que otros. Muchos días. Hizo una pausa,
reuniendo sus pensamientos, eligiendo sus palabras como un monarca, eligiendo a su consejo. No estoy prometiendo que lo superaremos. No estoy ni siquiera prometiendo que me quedaré, pero estoy dispuesta a intentar, dijo, y la palabra intentar colgó en el aire, llena de condiciones y advertencias. Si tú estás dispuesto a hacer el trabajo real de ser honesto, no solo a decir que serás honesto, sino a vivirlo, a respirarlo, incluso cuando te cueste todo. Lo estoy, dijo Guillermo de inmediato, las palabras brotando con una certeza desesperada. Lo que sea necesario, Catalina, lo que necesites de mí, te lo daré, sin reservas. Entonces empezamos por ahí, dijo ella. Su tono no era cálido, sino el de un general dictando los términos de un armisticio, con pequeños pasos, con honestidad diaria, brutal y sin adornos. Contigo recuperando lo que se perdió, milímetro a milímetro, sabiendo que podría llevar años y que, aún así, podría no ser suficiente. Se sentaron juntos en el pesado silencio que siguió. Ya no había gritos, ni lágrimas, ni acusaciones. Solo el peso abrumador de lo que se había roto y la tarea monumental de decidir qué hacer con los pedazos. No había respuestas fáciles ni resoluciones rápidas. Solo la frágil, casi insoportable posibilidad de que algo dañado pudiera, con el tiempo, no sanar, sino transformarse en algo nuevo, lleno de cicatrices, pero quizás, solo quizás, más fuerte. Era el comienzo de una remodelación de su monarquía personal, una realineación no por legitimidad o linaje, sino por una honestidad forzada. Se levantaron, y por primera vez, desde el descubrimiento, la tensión en la habitación no era de conflicto, sino de una frágil y agotadora tregua. La guerra había terminado, pero la paz aún no se había firmado. Y ambos sabían que el camino que tenían por delante sería más arduo que cualquier deber público que hubieran enfrentado jamás. Catalina se levantó lentamente, sus movimientos llenos de una gracia regia que desmentía la tormenta interior. Se acercó al escritorio y recogió la carta. La sostuvo por un momento, sopesando el papel que había contenido tanto poder destructivo, el artefacto que había redibujado el mapa de su vida. Luego, con una calma escalofriante, abrió el cajón superior del escritorio de Guillermo y la colocó dentro. A la vista, no escondida. Un arma dejada sobre la mesa, no guardada. Un recordatorio, dijo, su voz apenas un susurro que cortó el aire, de lo que sucede cuando nos ocultamos cosas el uno al otro. De lo que sucede cuando se olvida que la confianza es la verdadera joya de la corona. Se dirigió a la puerta y el corazón de Guillermo se hundió, convencido de que la estaba viendo partir para siempre. Pero ella se detuvo en el umbral, se dio la vuelta y extendió la mano ligeramente. No era un gesto de perdón ni de afecto. Era una invitación a un campo de batalla neutral, un primer paso tentativo sobre un puente colgante, sobre un abismo. Él cruzó la habitación y tomó su mano con un cuidado infinito, como si sostuviera algo infinitamente precioso y, al mismo tiempo, irreparablemente roto. Sus dedos estaban fríos contra los de él, su agarre era tentativo, una pregunta sin palabras. Salieron juntos del estudio, uno al lado del otro, pero separados por una distancia que no se podía medir en centímetros. Un espacio lleno de verdades, no dichas y heridas abiertas. No estaban sanados, no estaban completos, no estaban seguros de su futuro. Eran simplemente dos personas, despojadas de sus títulos y de sus máscaras públicas, que habían sido destrozadas y ahora estaban tratando de encontrar el camino de regreso a algo que se pareciera a una sociedad. No era un final feliz. El cuento de hadas se había quemado hasta los cimientos. Era el comienzo de una vigilia larga y difícil, un exilio autoimpuesto de la comodidad de la mentira. La monarquía, en su nivel más íntimo y fundamental, había sido sacudida hasta sus cimientos. La corona siempre reclamaría control, siempre exigiría sacrificios, pero ahora ambos sabían, con una certeza dolorosa, que la confianza, una vez perdida, exigía un precio mucho más alto que cualquier reliquia invaluable guardada en la bóveda real de la Torre de Londres. El legado de esta cicatriz definiría su reinado mucho más que cualquier ceremonia o decreto. La carta permaneció en el cajón, un centinela silencioso de la crisis que había estallado.
ya no era un secreto oculto, sino una cicatriz visible, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la confianza y el coste exorbitante del silencio. Su historia, la historia de su matrimonio y, por extensión, del futuro de la corona, no había terminado. Pero lo que sería a partir de ahora quedaba por escribirse, no en decretos reales, sino en susurros y miradas cautelosas, un capítulo a la vez, con cada conversación dolorosamente honesta, cada día que eligieran la verdad cruda sobre la comodidad de la ilusión. La monarquía, como institución, había sido protegida. Por ahora, el escándalo se había contenido dentro de los muros del palacio, pero su paz, la paz personal de aquellos destinados a llevar la corona, había sido rota de forma irreparable. Y en el silencio inquieto que siguió a la tormenta, una verdad persistía, tan antigua como la propia monarquía. No todas las heridas están destinadas a sanar por completo. Algunas se convierten en parte del tejido del poder, cicatrices que recuerdan el precio de la supervivencia. Puedes enterrar una historia, puedes silenciar una verdad, puedes intentar reescribir el pasado con comunicados de prensa cuidadosamente elaborados y sonrisas para las cámaras. Pero cuando esa verdad está escrita con la tinta de la traición, no permanece enterrada. Se levanta, se filtra a través de las grietas de la fachada y deja una marca indeleble que la historia, la verdadera historia escrita en las sombras, nunca olvida. El futuro de la corona ya no dependería de decretos, protocolos o líneas de sucesión. Dependería de algo mucho más frágil y humano: la capacidad de dos personas para reconstruir un reino a partir de las ruinas de una mentira, para encontrar un nuevo tipo de poder en la vulnerabilidad, no en la infalibilidad. Y esa, en el gran teatro de la realeza, es la intriga más peligrosa de todas. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó, incluso a costa de su propia alma.